Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. El 11 de junio fue el Día Mundial del Cáncer de Próstata en Chile, una fecha que se conmemora para la prevención de esta enfermedad. En Chile este cáncer es la enfermedad oncológica que provoca más fallecimientos en hombres. Según cifras de Globocan 2022, ese año hubo 2.703 casos, situando el cáncer de próstata por sobre otros cánceres como el de estómago y pulmón. Para conversar de esto en detalle, tomamos contacto con el doctor Sergio Guzmán, urólogo de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Gracias gracias por la por invitación. acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, me gustaría que empezáramos con la actitud frente a esta enfermedad. ¿Por qué tenemos estas cifras hoy día? ¿Hay una especie de tabú aún con respecto a los tratamientos, a conversar sobre esta enfermedad, mantener un chequeo? Bueno, la cultura ha ido cambiando, ¿sí? Y una de las cosas que pasó en el último año o 2 años es que en Chile por primera vez las causas de muerte cardiovasculares retrocedieron en relación al cáncer. Hoy día los hombres adultos nos morimos más de cáncer. Supongo que será porque, ojalá pensemos en bueno, que porque nos cuidamos más de cosas como la diabetes, el colesterol y hacemos deporte, supongamos. Pero el cáncer entonces pasó a primer nivel y el cáncer de próstata es el primero en Chile, el que más mata. Y eso es un poco una curiosidad porque no es tan importante en el mundo. En el mundo hay otros que están antes, pero en Chile estamos llegando tarde. Y un poco eso es el llamado de alerta, aprovechando esta fecha en que queremos crear conciencia en relación a la próstata. Sí. Bueno, doctor, ¿y en qué consiste el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, la próstata es una glándula. Eso significa que es un órgano que produce secreciones que se usan para distintas cosas en el fondo, pero aquí lo más importante de la próstata es producir el semen. Hay algunas otras cosas que produce, pero cuando dentro de la próstata crecen células que tienen, digamos, la capacidad de invadir y son inmortales, en el fondo crecen, crecen y no se detienen, hablamos de un cáncer, ¿ya? De un cáncer de próstata. El cáncer de próstata, afortunadamente, es un cáncer de crecimiento lento, así que una vez que uno hace el diagnóstico, hay tiempo para reaccionar. Pero como es lento, también es asolapado y los hombres nos acostumbramos a estos cambios lentos y si uno espera síntomas, llega tarde. Entonces, lo único que nos queda es poder hacer diagnóstico temprano. Y por diagnóstico temprano, en el fondo, es buscarlo activamente, sin susto. Porque tradicionalmente, como tú decías, el tabú de la próstata nos hace asustarnos frente al diagnóstico. Y no, la actitud tiene que ser buscarlo activamente para atraparlo cuando es curable. Perfecto. Doctor, ¿y qué tratamientos existen disponibles hoy día para tratar el cáncer de próstata? ¿Ya? Muchos y muchos tratamientos buenos, ¿ya? Lo primero es que hay que diferenciar si es que el cáncer está localizado o ya está diseminado. Y lo segundo es que hay que diferenciar si el paciente es joven y sano o es un paciente mayor o muy enfermo. Entonces, si uno tiene un paciente joven en esto son alrededor de 75 para abajo, ¿ya? Pero si uno tiene un paciente joven y sano, que tiene una buena expectativa de vida y tiene un cáncer localizado, ahí hacemos tratamiento de intención curativa. Queremos que se mejore el paciente. Y si el paciente es más grave o es más viejo o el cáncer está diseminado, hacemos tratamientos con intención de mejorar la sobrevida, la calidad de vida, pero ya no podemos mejorar la enfermedad. Y en los dos lados, las cosas han mejorado un montón. Entonces, por ejemplo, en el tratamiento curativo, tenemos hoy día cirugía y radiación.
Y las cirugías han mejorado y hoy día, cada día más contamos con la cirugía robótica, que hace que la recuperación sea mucho más rápida. Y por otro lado, la radioterapia ha ido mejorando en los tipos de radiación y las máquinas que se usan. Y por lo tanto, también los resultados son mejores. Y en el lado de los tratamientos paliativos, hay es como una explosión de nuevos tratamientos entre nuevas hormonas, nuevas quimioterapias, nuevas inmunoterapias, y que se van eh, enrielando unas con otras, con lo que los resultados de sobrevida han mejorado un montón. Por lo tanto, incluso en pacientes que llegan tarde, tenemos cómo ofrecerles una sobrevida larga. Lo único que quisiéramos, curarlos. Y por eso que es el llamado que lleguen antes. Doctor, usted nos mencionaba que es difícil la prevención, es menos complicado la detección temprana, pero ¿en qué momento los hombres deben poner atención a que hay que mantener un tratamiento o quizás concentrarse en el cuidado de esta área y mantener quizás un control? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nosotras mantenemos un control ginecológico cada cierto tiempo, ¿no? En el caso de los hombres lo mismo, y si es así, ¿a partir de qué edades? ¿En qué periodos hay que mantener esto? Y también preguntarle un poco sobre si también tiene que ver estos tipos, los distintos casos del cáncer de próstata, si tiene que ver con la genética y ahí hay que poner un poco más de atención o otras situaciones también. Bueno, súper interesante. A ver, en las mujeres, como los cánceres más mortales y peligrosos le suceden desde muy jóvenes, las mujeres están acostumbradas a chequearse desde el orden, ¿sí? Hay una cultura de chequeo en las mujeres. En cambio, en los hombres, las causas de muerte cuando uno tiene menos de 40, en general son por accidentes, ¿sí? Entonces, la medida de salud pública más eficiente es ponerse el cinturón de seguridad y no tomar, ¿sí? Recién ahí está la noción de que hay que controlar el cáncer de testículo, que es de gente joven, menor de 50. Pero la próstata empieza a aparecer más tarde y los otros cánceres también más tarde. Entonces, los urólogos invitamos a los hombres a que se controlen desde los 50, 45, 50, a menos que tengan papá o hermanos con cáncer de próstata o tengan raza negra, en que el cáncer se da antes y es más agresivo. Y entonces a los hombres con parientes con cáncer de próstata los llamamos desde los 40. ¿Ya? Y así uno puede ir adelantándose un poco. Hay que acordarse que también la próstata molesta de otras maneras, no solo del cáncer, está el crecimiento benigno, que también es bueno manejarlo porque hace difícil orinar con los años. Y antiguamente, digamos así, 30 años atrás, ¿no es cierto? Los hombres trataban de evitar todo lo posible ir al urólogo y orinaban en forma miserable en la vejez, y hoy día eso es inaceptable. Hoy día la calidad de vida tiene que ser cuidada. Entonces, por un lado el cáncer, por otro lado la calidad de vida. Y esas dos cosas calzan más o menos a los 50 años. Y es cierto, hay factores genéticos. Cada día entendemos más, pero los urólogos somos más ignorantes que los cirujanos de mama. Ellos hace harto rato han descubierto que hay familias con genes especiales y eh, saben hacer cosas preventivas con eso. Nosotros estamos aprendiendo y están apareciendo ahora unos genes que sabemos que si están presentes hacen que los cánceres sean más mala gente y por lo tanto tenemos que preocuparnos antes. Y todo eso yo creo que va a ser la revolución de los próximos 5 o 6 años. ¿Ah? Va a aparecer ahí el cuidado genético. Mientras, en lo fácil, si uno escucha que había muchos parientes con cáncer en la familia, hay que empezar a controlarse antes. Doctor, cuáles son los exámenes que hay que hacerse para quizás encontrar si un paciente tiene un cáncer de próstata o no? Para que la gente sepa y también cómo son estos exámenes, porque también existe cierto complejo en algunas personas, a esta altura obviamente ha ido disminuyendo, pero algunos hombres que podría ser
algo complejo, un tema tabú también, hacerse justamente ese examen. Entonces, ¿cuáles son los exámenes disponibles también? Los pilares más importantes de la prevención o del diagnóstico precoz es uno, el antígeno prostático específico. ¿Ya? Eso es un examen de sangre simple que no requiere ni ayunas, solo requiere idealmente no hacérselo después de que uno ha estado haciendo mucho deporte o ha tenido relaciones o ha andado en bicicleta para que sea el mejor posible. El antígeno prostático tiene un valor, así como un filtro, la primera vez que uno se lo hace, y si el antígeno está muy bueno, el control es contra uno mismo, ¿ya? O sea, si yo me hice el antígeno este año, el próximo año ya no es el valor normal del papelito, sino que es como me fue a mí el año anterior. Y así se forman curvas de crecimiento del antígeno prostático. Y los urólogos vamos con eso viendo el riesgo que esas curvas marcan, ¿no? Eso es un lado. Por otro lado está lo que conversabas tú, decías, el temido tacto rectal, ¿sí? El tacto rectal es útil, pero ha ido encontrando una utilidad más limitada debido a que el antígeno es muy bueno y debido a que han aparecido otros exámenes como la resonancia magnética. En algún momento, si el antígeno está en duda o simplemente en algún momento de la vida, quizás es conveniente de todas maneras hacer un tacto rectal. Es fácil, de verdad, es puro susto, no tiene nada de difícil o de complicado. Pero si el hombre incluso no quiere un tacto rectal, eso no excluye que tenga que hacerse el resto del chequeo. Claro. Y después lo que decía, los rayos, la resonancia magnética apareció desde hace unos 4 o 5 años con la calidad como para ayudarnos a discriminar el riesgo. Y aunque todavía es muy cara y no está al alcance de todo el mundo, la usamos cada día más en los pacientes como una manera de tener una mejor mirada de cómo es la próstata. Y si uno tiene que apostar al futuro, probablemente por ese lado, estudios de imágenes mejorados, es lo que va a ser el diagnóstico precoz de la década que viene. Todavía no hemos llegado, pero para allá va, porque con las imágenes de hoy día es mucho más fácil actuar. Así que eso es como para el diagnóstico precoz y los chequeos. Doctor, me gustaría que nos detuviéramos en ese punto de la accesibilidad, pero antes vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos para conversar más sobre el cáncer de próstata en Chile. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. ¿Sabes quién fue elegida mejor compañera? ¿Sabes que uno de tus compañeros se aísla en los recreos? ¿Y que una de tus profesoras recibió insultos y amenazas? ¿Sabes lo que está pasando en tu comunidad educativa? Involúcrate. Participa. Conversemos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Somos las regiones. ¿Cómo está? Bien, todo bien. Podemos comer. Vacúnate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, regresamos de la pausa y vamos a continuar conversando sobre el cáncer de próstata en Chile y estas cifras. Y estábamos conversando, doctor, antes de la pausa, de los distintos tratamientos previos para ver si una persona, un paciente tiene el cáncer de próstata o no. Y usted mencionó un punto muy importante que es sobre la accesibilidad a estos exámenes. ¿Cuánto es la accesibilidad que existe, por ejemplo, en las regiones, en el sector público también? ¿Qué exámenes existen disponibles? Usted nos mencionaba la resonancia magnética, que aún es muy cara. Entonces, ¿cuánto es la accesibilidad? Porque dadas las cifras que son tremendas, se supone que debiese ser algo cubierto. Está cubierto por el GES, también tengo entendido. Entonces, ¿cómo funciona más en el sector público y la accesibilidad a estos exámenes que son para detectar este tipo de cáncer? Sí, bueno, ha ido mejorando, ¿ya? Lo que sí es muy importante y que no hay ninguna excusa es que en todas partes del país se puede hacer un antígeno prostático. ¿Ya? Perfecto. Y ¿Y el en las zonas antígeno rurales prostático, también? sí, el antígeno prostático es el pilar fundamental del diagnóstico precoz, ¿sí? Así que, bien, las resonancias magnéticas han ido creciendo. Hay que entender que uno de los problemas más grandes es ponerse de acuerdo qué es lo que uno está viendo, ¿no? Y los radiólogos han tenido que estudiar. Y entonces, como en todas partes, parte en los centros académicos, en los centros, en las clínicas grandes, en las universidades, donde los radiólogos que han entendido esto, ¿verdad?, se lo enseñan a los demás radiólogos. Y hoy día diría yo que está bastante disponible en el país. Eh, lo mismo, pero que no es para el diagnóstico precoz, pero ayuda a definir si está ramificado el cáncer. Por ejemplo, en Chile tenemos desde hace bastante rato lo que se llama un PET para próstata, un PET-CT con un medicamento que se llama PMSA, y en eso hay bastante experiencia, pero ese está limitado en provincia porque no se puede llevar la sustancia radiactiva tan lejos porque no alcanza a llegar. Entonces eso está más cercano a Santiago, ¿cierto? Pero todas esas cosas cambian a una velocidad que uno ni se imagina, uno no se da cuenta y tiene de repente la disponibilidad local, ¿sí? En casi todo Chile hoy día hay resonancia magnética de buena calidad. Y los radiólogos o están conectados con un radiólogo que les enseña por vía Zoom, como nosotros, o están conectados o ya estudiaron y saben cómo informarla. Así que se ha homogenizado. Es cierto, el cáncer de próstata está dentro de las canastas AUGGs. Como Sociedad de Urología hemos estado tratando de poner al día un poco esos apoyos, porque la ciencia, las drogas que aparecen y todos los medicamentos y cosas crecen más rápido que lo que nos podemos ir cambiando las canastas de FONASA, pero hay un proceso continuo y yo creo que estamos trabajando en eso. Ujú, ujú. Con respecto, por ejemplo, a la cantidad de especialistas que hay, ¿cómo está la relación con el sector público con respecto a eso? Y también con respecto a los tratamientos, porque claro, usted nos mencionaba que hay muchos tratamientos. ¿Son todos para todos los casos? ¿Hay tratamientos específicos para cada caso? ¿Y cómo se ve eso en el sector público? Porque al final existe esta relación paciente y especialista, pero al final el paciente no necesariamente va a tener conocimiento de cuál es el tratamiento ideal para su tipo de cáncer y cómo ocurre esa relación, pero especialmente puntualmente en el sector público. Bueno, a ver, funciona bastante bien, ¿ya? Pero nos falta mucho.
Sí. Mucho es ñeque y voluntad del personal de salud en todo el país. Ya ha entrado una cultura de conversar sobre los pacientes con cáncer, lo que llamamos comité oncológico, que permite una mejor planificación de los tratamientos, porque es cierto, hoy día cada paciente requiere un tratamiento diseñado para él, ¿sí? No en todo Chile hay radioterapia, así es que eso implica coordinaciones para que los pacientes se muevan a distintos centros oncológicos más grandes. Pero, por ejemplo, ya ahora la cirugía robótica ya está disponible en el sistema público de salud en el Hospital San Borja Rearán y como plan piloto, con buenos resultados, incluso económicos. Entonces lo que podemos esperar es que esto siga mejorando, siga creciendo. El problema que siempre vamos a tener es que las drogas nuevas para el cáncer son cada vez más caras. Y entonces el gobierno tendrá que ir viendo para el sistema público cómo se financia eso, y en el sistema privado habrá que mejorar, ya sabemos que estamos en crisis, los sistemas de seguro para que uno pueda optar a los tratamientos al día, ¿sí? Pero por lo menos como especialistas nos juntamos, conversamos, tenemos congresos, tenemos todo tipo de reuniones para estar al día, ¿sí? Y en Chile en eso diría yo que estamos bastante bien, el nivel del tratamiento es bueno. Y eso, sí. El problema no es tanto el tratamiento en Chile. El tratamiento llega tarde porque falta la etapa previa, que es la conciencia de lo que estamos haciendo ahora, que es concientizar en cuidarse a partir de los 40, de los 50 y controlarse. Eso. Doctor, y en esa misma línea, ¿cómo son las cifras? Porque las cifras que nos dan son de las muertes por cáncer de próstata, pero las cifras de casos de cáncer de próstata son mucho más altas. ¿Por qué? ¿Cómo se ve eso también? Las personas que tienen el cáncer de próstata, por ejemplo, y que pueden vivir con el cáncer de próstata. Ahí estuvimos estudiando un poco de que hay algunos casos en que es incluso más probable que el paciente se muera por otra razón que no sea el cáncer de próstata y pueda vivir perfectamente con esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja también con el paciente? Porque también existe la situación, seguramente, en muchos casos, que, claro, es un cáncer que tú puedes mantener, que hay que controlarlo, pero el paciente lo único que quiere es desligarse del cáncer finalmente. Entonces, ¿cómo eso también se maneja? Bueno, ya, eso es difícil, ¿ya? Y es difícil porque no hay una sola receta, sino que hay tantas recetas como pacientes, ¿sí? Pero si uno dice, a ver, sabemos de la mortalidad bastante bien porque en Chile el sistema de certificados de defunción nos da estadística de primer nivel, pero la estadística de incidencia es más o menos nomás. No reportamos así de todas partes exactamente lo que estamos viendo. Y entonces hay que suponer incidencia. Es cierto que si uno hace el diagnóstico temprano, va a tener muchos pacientes que tratar y los que se van a dejar de morir están en un cifra menor. O sea, hay más gente que tratar que los pacientes que son más graves, ¿sí? Eso es correcto. Y eso ha ido generando la pregunta que tú haces de si es necesario tratarlos a todos. Y hemos aprendido en el cáncer de próstata que depende. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene 90 años y alguien le encuentra un cáncer de próstata, probablemente no lo vamos a tratar. Da lo mismo qué tipo de cáncer tenga. Pero si un paciente tiene 50 años, ¿sí?, y le encontramos un cáncer de próstata, a ese cáncer le pedimos características especiales para dejarlo en lo que llamamos observación activa. No es no tratarlo, ¿ya? El tratamiento es la observación activa, que significa que tanto el paciente como el doctor estamos atentos a que al primer cambio de genio del tumor se opera o se irradia, ¿sí? Entonces, el problema ahí es que a veces en Chile no tenemos cómo
forzar a los pacientes a que sean responsables y hay algunos pacientes que desaparecen. Y ahí es un equilibrio, porque, no sé, hace 30 años la medicina era paternalista, el doctor daba una orden y el paciente tenía que obedecer y el doctor tomaba las decisiones por el paciente. Hoy día los pacientes son autónomos y queremos que sean cada vez más autónomos, que tomen sus decisiones informadas. Y ahí es una conversación, y esa conversación requiere tiempo, sentarse, reuniones, consultas, ¿no es cierto? Van en movimiento y no siempre es fácil tener todo ese tiempo. Pero sí, hay pacientes entonces que observamos activamente y hay pacientes que tratamos con urgencia y que vamos aprendiendo cada día más con la evidencia de la literatura científica qué cáncer es cuál. Y ahí es donde se nos va a meter pronto las decisiones basadas en estudios genéticos, por ejemplo. Sí. Pero si uno dice, mira, yo nunca me voy a poder controlar porque soy irresponsable, mejor sáqueme el tumor, es válido. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Pero si uno dice, yo me voy a hacer los exámenes cada 3 meses y voy a venir a ver al doctor y toda la cosa, hay tumores que podemos observar. Perfecto. Lo hacemos cada día más, ¿sí? Con buenos resultados. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias entonces por acompañarnos hoy y conversar de este tema tan importante que es el cáncer de próstata en Chile y reiterar también el llamado a poner atención a estas enfermedades, mantener un tratamiento, chequearse y ser responsables en torno a nuestra salud. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.